Desde el Instituto Jim se está impulsando una capacitación docente sobre educación emocional, ¿sí? Sí. Que va a estar a cargo de Lucas Malaisi y lo tenemos ya del otro lado, le vamos a dar la bienvenida al aire de la Tucumana de verano. Y un montón de preguntas que me surgen, ¿sí? Sí, Cuando un escucho montón. ese término, ¿no? Educación emocional, un montón de cuestiones que justamente tienen que ver en cómo la ciencia ha ido evolucionando justamente hacia la investigación de algunos temas que antes pasaban por alto, ¿no? Y se les daba poca importancia o se creían que no había demasiado para aplicar o para hacer. Del otro lado ya está, y le damos la bienvenida a Lucas Malaisi, Constanza Venturelli, Gabriel Sanzano, te saludamos y te damos la bienvenida al aire de la Tucumana de verano. ¿Qué tal? Hola Gabriel, hola Constanza, muy buenos días. Muy buenos días para vos también. Bueno, esto que pensaba recién un poco en voz alta, lo primero me surge es ¿qué es la educación emocional? ¿De qué se trata? ¿A qué apunta? Bien, mira, para que lo entienda el común de la gente, la educación emocional es generar espacios en las escuelas para que los chicos, así como aprenden lengua, matemática, Ujú. historia, aprendan a reconocer, expresar y gestionar sus emociones. Esto, si uno gestiona, es decir, desarrolla su inteligencia emocional, mejora la calidad de vida al tiempo que disminuye conductas sintomáticas como son el bullying, violencia, adicciones, suicidios. Todas esas problemáticas tienen por común denominador una mala gestión de las emociones o lo que llamamos analfabetismo emocional. Entonces, la educación emocional busca revertir esa situación desde las escuelas promoviendo la salud. Está buenísimo. Escúchame, Lucas, ¿esto también ayuda, por ejemplo, a los trastornos como TDA, el trastorno de déficit de atención, o otros trastornos que pueden relacionarse con la edad escolar? Sí, sí ayuda, pero no es el objetivo directo, porque la educación emocional no es terapéutica. Esto significa que no se ocupa de cuando ya hay una problemática, suponete un TDA o puede ser una fobia o una depresión. Eso tiene que ser abordado por un profesional de la salud. Sin embargo, desde ya que el desarrollo de habilidades emocionales son recursos que les va a ayudar a los chicos a transitar la situación cualquiera sea, ya sea si está transitando una situación de bullying o si tiene un déficit atencional con hiperactividad. Todas las problemáticas van a ser disminuidas, si se quiere, al uno tener habilidades emocionales. Ujú. ¿Y cuáles son las estrategias que se van generando justamente para poder educar emocionalmente a una persona, ¿no? También te pregunto de paso si esto es recomendable también en adultos. Me imagino somos muchos los adultos a los que seguramente nos falta de inteligencia emocional, ¿no? Absolutamente, absolutamente, es así como lo decís. Y la educación emocional tiene tres pilares, los principales. Hay otros aspectos más, pero los tres principales son la educación emocional del propio educador, de Ujú. docentes y padres, para que ellos puedan transmitir estos recursos a los estudiantes. Después tenés otro pilar que es escuela para padres, donde se acompañan a las familias en aspectos que hacen a la convivencia, por ejemplo, cómo poner límites sanamente, ciclos vitales familiares, etcétera. Y después la educación emocional de los estudiantes en todos los niveles, nivel inicial, primario, secundario, terciario y universitario. ¿Y cómo se hace? Vos me preguntabas cómo sería implementarlo. Bueno, muy simple, el docente que se forma en educación emocional, así como el docente que para ser docente de matemáticas tiene que formarse Ujú. específicamente en matemáticas, el docente de educación emocional hace una planificación. Entonces, para que tengas una idea, por ejemplo, dice, bueno, esta semana voy a trabajar la emoción de la tristeza. Entonces abordan la emoción desde todos los aspectos, por ejemplo, cómo gestionar la tristeza, cómo sienten la tristeza, qué genera la tristeza, cuáles son los síntomas físicos, signos físicos, cómo acompañar a alguien que siente tristeza. Y esto se va a ir dosificando, administrando según la edad del estudiante. O sea, no es lo mismo trabajar con un estudiante del secundario que tenés más recursos lingüísticos y capacidad de abstracción, a trabajar con un niño de nivel inicial donde sencillamente vas a contarle un cuento, vas a hacer un dibujo, le vas a preguntar cómo siente la tristeza, qué hacer cuando está triste y, digamos, una planificación más simple, si se quiere, que está Ujú. adaptada a cada edad.
Me imagino que se vienen haciendo investigaciones respecto a este tema y ¿se ha notado la diferencia, por ejemplo, en instituciones donde se aplica esto y donde no se le aplica? ¿Tienen como alguna Sí, investigación? absolutamente, absolutamente. La ciencia en este sentido es contundente y ya todas las investigaciones respecto de la implementación de programas de educación emocional se satura la muestra. Eso significa que siempre dan el mismo resultado, que es muy favorable. Es decir, no es siquiera cerca de inocuo, es realmente muy favorable. Y además, el testimonio de los propios docentes, porque yo como presidente de la Fundación Educación Emocional, estamos trabajando en muchos lugares de Argentina. De hecho, ustedes en Tucumán, una buena noticia, y lo tiene que saber la población, es una de las pocas provincias que tiene aprobada la ley de educación emocional. Es decir, que esto ya es política de Estado y ahora estamos en la instancia en Tucumán de reglamentarla y poder implementarla. Claro. Entonces, bueno, el testimonio... Déjame hacerte un paréntesis antes de que continúes. Sí. ¿Qué implica esta ley justamente? ¿Qué va a traer para nuestra provincia en este tema? Claro, esta ley fue aprobada el año pasado y manda que se haga educación emocional en las escuelas. En todos los niveles, en todos los formatos, formal, no formal, hospitalaria, carcelaria, domiciliaria y de todos los niveles. Ahora, la reglamentación es la que va a establecer los plazos, las instancias, porque vos primero tenés que hacer una capacitación docente, porque no puedes implementar algo que no saben cómo. Entonces primero puede ser un año de capacitación docente y luego la implementación, donde ya empiezan los docentes a hacer las planificaciones y la bajada a las escuelas. Y lo más lindo de esto es que al ser ley se garantiza un alcance sistémico, esto es a las escuelas que están en zonas vulnerables, porque por ejemplo las escuelas privadas en general, las que tienen recursos y autonomía, son los que rápidamente lo implementan, porque dicen, bueno, esto es bueno, da resultado, pum, lo implementan, pero las que están en zonas de riesgo, ahí donde hay estudiantes cuyos padres tienen problemas con la ley, adicciones, violencia, donde más se necesita no llegaba al no tener una legislación. Bueno, ahora eso, si bien es un proceso, pero bueno, ahora eso empieza a revertirse porque los docentes que se formen en esto ya pueden implementarlo. Claro, está buenísimo. Bien. Y te preguntaba también hace un ratito por el tema de los adultos, ¿no? Porque esto es algo bastante nuevo, de hecho recién está empezando a implementarse. En general, la ley que todavía no está regulada en Tucumán, pero digo, en general es bastante nuevo. Con el tiempo supongo que se irá instalando. Pero digo, hay generaciones completas, los adultos de hoy, que no han recibido este tipo de educación, ¿no? Y cómo repercute eso en la vida cotidiana y si están a tiempo todavía de hacer algo al respecto. Sí, mira, la educación en este sentido sí es más restrictiva porque impacta directamente sobre toda la comunidad educativa, esto es, estudiantes, docentes y padres. Pero, por ejemplo, tenés muchas personas, como vos decís, ponerle en el ámbito municipal, en el ámbito gubernamental, en las fuerzas de seguridad, en los espacios de salud, que es muy necesaria la educación emocional para enfermeros, para colaboradores del hospital, para los médicos. Ni qué decir del ámbito de la política, que en este último tiempo, bueno, viste lo que son las discusiones, parece una novela. En fin, para todos esos espacios tendríamos que trabajarlos con reglamentaciones. Entonces, por ejemplo, yo de mi fundación tengo programas para certificar municipios en gestión emocional. Entonces sería muy bueno que se vayan alcanzando otros ámbitos para poder llegar, como vos decís, a adultos que tienen un analfabetismo emocional importantísimo. O sea, si hay personas que no tienen registro de lo que sienten o son muy impulsivos y lo ves en la calle, es decir, personas que ante una mínima diferencia se van a las piñas, se agreden, en fin, hay sin fin de cosas y cada vez más frecuentes. Eso es lo más triste. Por eso la gran necesidad y la urgencia de esparcir esto. Y bueno, pero la ley en este caso solo alcanza como te digo, a la comunidad educativa. Ahora, los otros espacios se pueden hacer, pero eso ya depende de la decisión de las personas que están a cargo.
Mismo, bueno, se me ocurre algo, me voy a ir un poco de tema, pero tiene que ver, la inteligencia emocional se ha usado mucho en este tiempo en redes, relacionándolo a las parejas, por ejemplo, ¿no? Como estás saliendo con alguien y después aparece el gosteo, ¿no? Como esto de no le importás al otro, o como dejas de importarle, o como que no hay una conversación y lo relacionan con la inteligencia emocional. Digo, la palabra apareció mucho últimamente en las redes. Sí, claro, porque bueno, todo eso habla de una irresponsabilidad afectiva, se llama, que es cuando uno tiene una personalidad inmadura. Entonces, una personalidad inmadura puede mentir, puede buscar ciertos réditos a través de cierto chantaje, manipulación y todas estrategias que hablan de una baja inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional básicamente lo que te dice es que al conocer vos tus emociones, también desarrollás una empatía. Entonces, resonás o entendés qué siente el otro. Entonces eso disminuye también las conductas de violencia o de manipulación, en tanto vos sabés que eso le duele a la otra persona. En cambio, aquel que tiene baja inteligencia emocional, y también, llámese más sencillamente, inmadurez emocional, bueno, una persona que puede hacer este ghostineo, el branching, hay un montón de perfiles que hablan todos de lo que es la irresponsabilidad afectiva. Porque, claro, no resuenan, no empatizan con el otro, creen que no les importa el dolor del otro. En cambio, cuando uno lo vive, entiende de qué trata, dice, no, voy a ser sincero, mirá, esta relación no va, y da las razones, explica. Entonces la otra persona se queda con una respuesta, porque cuando está ese vacío de qué pasó, el otro intenta llenarlo con creaciones mentales. Entonces se hace preguntas de no fui suficiente, hice esto, hice lo otro, y eso genera un daño en la autoestima de las demás personas. Y eso vendría a ser, imagínate, eso se está dando hoy por miles, entonces es como una suerte de contagio, como una suerte de virus que se va expandiendo de irresponsabilidad afectiva, porque también hay muchos que al vivir, ser víctimas de algún daño, de alguna relación tóxica, se cierran. Entonces después dicen, bueno, no, yo no quiero nada serio con nadie. Y salen a tener relaciones y no se comprometen, no tienen miedo al compromiso porque alguna vez fueron heridos. Entonces, por eso desde la Fundación tenemos un proyecto que se llama Cicatrizando Argentina, que es entender de que todos tenemos una herida emocional, y que tenemos que poder ponerlas en palabras, poder gestionarla para poder sanar. Entonces, no solo lo que es la vida de pareja, sino también la relación con nuestros padres, con nuestras familias, con nuestro equipo de trabajo. Es decir, muchos tienen una herida para con sus padres porque la crianza fue así o asá, en fin. Para tener una relación, para tener relaciones sanas, uno tiene que desarrollar su inteligencia emocional, poder reconocer lo que siente, poder expresarlo asertivamente, esto es, de un modo cuidado, entendiendo que el otro tiene emociones. Entonces con esto disminuimos el ghosting, el branching, el orbiting y demás derivados de lo que es la irresponsabilidad afectiva. Por eso es la importancia, ¿no?, de estas capacitaciones a los docentes para después transmitirle, en este caso a niños. Y se me ocurre preguntarte cuáles son las herramientas, si después, no sé, me imagino el docente tiene como ocupa una currícula, un lugar, una materia en donde es educación emocional, o es algo que está relacionado con dentro de las materias. ¿Cómo se dicta después esto dentro del aula? Bueno, yo soy uno de los pocos autores que defiende las dos modalidades. Muchos hablan de la parte transversal, así como por ejemplo hoy se da ESI, Educación Sexual Integral, que es en forma transversalizada, de forma conjunta con las asignaturas que ya están. Pero ¿qué pasa? Cuando se da de esa manera, en forma exclusiva, no se termina dando. Esa es la triste realidad, es decir, no se termina cumpliendo el programa. Entonces, por eso yo soy un autor defensor de el espacio curricular, esto es, crear una hora de educación emocional con un docente formado en educación emocional para que destine un tiempo, una planificación y poder profundizar en las estrategias. Claro. Y esto sin perjuicio de que también se puede dar transversalmente, es decir, el profe de matemática, de inglés, de educación física, de música, puede hacer educación emocional en forma conjunta con sus contenidos. Pero bueno, en cuanto a los contenidos y las técnicas, bueno, esto es justamente lo que yo doy en los talleres, que son aspectos más técnicos, que requieren tiempo de desarrollo.
Pero lo que voy a trabajar en el gym es un tema muy bonito porque es el amor propio, es decir, la autoestima, que es fundamental. Porque una persona que tiene autoestima sana tiene como una suerte de escudo protector que lo inmuniza ante relaciones tóxicas, ante el consumo de drogas, conductas de riesgo. Una persona que tiene autoestima sana se alimenta bien, se prioriza, hace ejercicio, tiene tolerancia a la frustración, transita mejor las pérdidas, se compromete con objetivos a largo plazo. En cambio, ahí donde hay baja autoestima, buscan anestesiarse, es decir, buscan escapar. Entonces, cuando hay baja autoestima, y sí, se involucran en relaciones tóxicas, en el consumo de drogas, etcétera. No se valoran a sí mismos. Entonces, esto que voy a trabajar en el gym es un tema, te diría que básico del sistema educativo y básico de la convivencia, porque también el que tiene sana autoestima no es una persona que tenga conductas violentas, porque se sabe valioso y al no estar herido, es decir, al estar relativamente sano emocionalmente, no es una persona que siga hiriendo a los demás. Claro, y eso es lo más impresionante que pensaba, lo que me resulta más impresionante cuando te escucho es que todo esto justamente tiene solución, y es justamente poderse educar en lo emocional, ¿no? Algo que por ahí muchas personas creen que son rasgos de la personalidad, que no tienen manera de cambiarse, o yo soy así, el famoso yo soy así, yo no voy a cambiar, o yo no puedo, o él es así, el otro es así. Y en realidad todo esto también puede trabajarse, ¿no? Desde lo interno, eso es lo más valioso, me parece, de todo esto. Ese es el verdadero baluarte de la educación emocional, es decir, las cartas no están echadas, no es como la genética de ponerle el color de ojos o la forma del cuerpo, que decir, bueno, medianamente esto ya está estabilizado así. No, la educación emocional se puede desarrollar, es decir, es aprendida fundamentalmente. Y esto es lo que nos da, lo que hace que las comunidades o los tomadores de decisiones se puedan volver sobre estas tecnologías para poder implementarlas a gran escala. Claro. Por eso también la gran importancia de implementarlo con niños y adolescentes, que son más permeables y que aún no tienen tan afianzadas las estructuras o las formas de ser de la personalidad. Por supuesto que después siempre somos maleables, siempre somos permeables al cambio, pero claro que a medida que avanzamos es como que esa ventana se va achicando cada vez más. Sin embargo, esto es así porque la neuroplasticidad viene a demostrar que requiere un poquito más de esfuerzo, pero se puede hacer los cambios siempre. Por eso es que involucramos a todos los actores sociales de la comunidad educativa, no solo a los estudiantes, sino fundamentalmente a los que somos los modelos de los estudiantes, los referentes, es decir, los docentes, los padres, las autoridades. Es fundamental que tengan educación emocional para que sean un espejo en el que se miran los chicos y van incorporando estas formas de ser, estas formas de abordar conflictos, estas formas de abordar situaciones críticas, como puede ser la pandemia ponerle un revés en el estudio, un problema. Bueno, un adulto que lo aborda esto de una manera tranquila, le está enseñando al estudiante a hacerlo de ese mismo modo. Claro, se entiende. Consulta ya específicamente sobre este taller que vas a dar el día martes, creo que es la semana que viene, 27 de febrero, a las 19 en el Colegio Gin. ¿Está apuntado de manera exclusiva para docentes o puede ir cualquier interesado? No, puede ir cualquier interesado, y la verdad es que estaría muy bueno que vayan las personas que quieran entender de cómo sanar la autoestima, que esto es básico. O sea, ya te dije, la autoestima es la medida del amor en tu vida. Si vos tenés amor propio, podés recibir amor y podés dar amor. Si hay bajo amor propio, no recibís ni das. Voy a trabajar ese tema, autoestima, en el GYN el día martes, pero déjame también invitarlos a la audiencia el día miércoles. Acá estoy leyendo, el miércoles 28 es en la mañana, en el Colegio San Miguel. Voy a estar hablando sobre gestión de las emociones. Bien. Es decir, cómo gestionar las emociones. Lo que pasa es que, mira, disculpen chicos, yo no sé el tema de la organización, de las inscripciones, no sé pero bueno, esas son mis dos intervenciones. Bien. Y si Dios quiere, por la tarde, ojalá voy a estarme reuniendo con autoridades para hablar sobre la reglamentación de la ley y su posterior implementación, que bueno, es importantísimo para poder llegar sobre todo a escuelas, ya te digo, en zonas vulnerables, que son las que más lo necesitan. Fíjate, yo ahora voy a colegios privados
que bueno, gracias a Dios ellos tienen los recursos, tienen la posibilidad de costear los honorarios, los aéreos y todo, hacen un gran esfuerzo, ¿no? Pero es una decisión de las autoridades de avanzar en esa línea del GYM y del Colegio San Miguel. Pero bueno, también mi obsesión y mi vocación está puesta en ayudar a esas escuelas estatales que, te digo, están en situaciones alarmantes. Las cosas que están pasando, ustedes chicos seguramente hacen ecos de noticias tristísimas, desde suicidios de niños, violencia, consumo de drogas y montones de cosas que son gravísimas. Bueno, por eso ojalá pueda tener la oportunidad de reunirme con autoridades para conversar sobre la reglamentación, no demorar más eso ya que ustedes tienen ley, que son solo 5 provincias en la Argentina que la tienen, y bueno, hay que aprovechar, ¿no? Para hacer un buen papel y que sea ejemplo de otras provincias. Sí, ojalá que así sea. La verdad, muy interesante. Estaremos ahí seguramente en el Colegio GYM la semana que viene, el día martes a las 19 horas, capacitación sobre educación emocional. Específicamente el tema que se va a tratar es el autoestima. El día miércoles en el Colegio San Miguel a la mañana estará también con gestión de las emociones. Muchas gracias, Lucas, por tu tiempo, ¿no? Muy interesante, la verdad. Gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes por colaborar con la difusión de esto que es tan importante. Les mando un fortísimo abrazo y nos vemos pronto. Nos vemos. Gracias. Lucas Malaisi es especialista en educación emocional. El día martes de la semana que viene, la verdad, muy interesante. Voy a tratar de ir a las 19 en el Colegio GYM. Va a ser esta capacitación que él dijo es para cualquiera, ¿sí? No es solo para docentes. Así que bastante interesante para asistir el martes que viene, 19 horas, Colegio GYM, Lucas Malaisi, sobre educación emocional, específicamente sobre autoestima. Sí. ¿Gusta? Banco. ¿Vas o no? Yo voy. Bueno, vamos entonces. Música un ratito y enseguida volvemos con más La Tucumana de Verano. Son las 11 ya. Última hora del programa, pero enseguida volvemos, ya nos metemos. Dale. Desde Tucumán para el mundo, por eltucumano.com.